Bueno, pues retomamos la conversación telefónica que no pudimos establecer al inicio de este noticiario con el doctor Javier Oliva, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buen día, doctor, le agradecemos muchísimo por su disposición para Al conversar. contrario, el agradecido soy yo y qué bueno que ya pudimos vencer los fallos tecnológicos. Exacto, Claro. los abatiremos a pesar de todo. Oiga, doctor, Gracias, doctor. ¿cuál es su punto de vista? ¿Hay ventajas y desventajas que hayamos sido el primer país del bloque en aprobar el TEMEC? Bueno, lo que pasa es que en la coyuntura pues sí se puede leer como una cierta anticipación de nuestro país a la espera de lo que hagan las respectivas cámaras o congresos de Canadá y Estados Unidos, sobre todo por las presiones del presidente de Estados Unidos, que no es otra cosa sino la plataforma de su reelección. Entonces a mí me parece, y lo digo con frecuencia, sobre todo en un espacio privilegiado como son los de radioeducación, muchas veces en México los analistas se les olvida que no es necesariamente el tema México lo que está de trasfondo. Hay que leer el tema México con clave Washington, es decir, México como parte, como tema de la agenda política interna de los Estados Unidos, y no tanto porque México sea por sí mismo, individualmente, que México es un país importante en el mundo, pero lo que subyace en la discusión respecto a nuestro país desde Estados Unidos, en el Congreso, los empresarios, los medios de comunicación, la academia, en fin, incluso a nivel de distintos estados de Estados Unidos, pues hay que leerlo desde esa perspectiva. Ahora, el hecho de que hayamos sido los primeros, pues, y con muy poca discusión a nivel del Congreso y de las cámaras, pues sí, de alguna forma me parece que nos coloca o nos mantiene en esta tesitura de una posición un tanto obsecuente con las presiones, en este caso directamente de la Casa Blanca. Entonces, la idea pues sería que el Congreso estadounidense pues lo apruebe, no obstante que el presidente de los Estados Unidos perdió la hegemonía de su partido, sobre todo en la Cámara de Representantes. En este momento la controla el Partido Demócrata, con Nancy Pelosi como lideresa del propio Cámara de Representantes. Entonces, analicemos en esa perspectiva y que nuestro país pueda adoptar en términos de política exterior y en particular en política migratoria una postura más propia a los intereses y no tanto referida a los bloques georregionales, en este caso incluyendo a Canadá y por supuesto a los Estados Unidos. Doctor Oliva, el presidente Trump asocia pues esta ratificación a acuerdos migratorios. Él lo toma desde este punto de vista. Sabemos su necesidad de atraer votantes, y en tanto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador menciona que podría haber beneficios, que habrá beneficios en la inversión extranjera, en empleos, en comercio de mercancías. ¿Quién se verá verdaderamente beneficiado por este nuevo acuerdo? Bueno, hay que recordar que la negociación se realizó del lado mexicano en las postrimerías del sexenio de Enrique Peña Nieto, y teniendo como cabeza de negociación a Ildefonso Guajardo, que a decir de los analistas y especialistas en estos temas, que yo no lo soy por supuesto, hablaron muy bien de su capacidad de gestión y de negociación, sobre todo con un equipo de los Estados Unidos, su contraparte, pues bastante conservadores, renunciando a ciertos beneficios de libre mercado con una visión más bien interna o endogámica respecto a los intereses económicos de su país. Entonces, sí me parece que hay que tener esto en consideración, porque no es una negociación de esta administración. Me refiero a la que inició el 1 de diciembre con Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo, sino que ya es la continuación de algo que se dejó muy avanzado, pues prácticamente concluido en la administración anterior. Entonces, veamos en ese sentido estos ajustes que se le hicieron al Tratado de Libre Comercio de antes, ahora Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, y en un aspecto que es fundamental para nosotros, lo que tiene que ver con la industria automotriz. Me parece que es uno de los puntos más sensibles, no solamente en la agenda, insisto, de los Estados Unidos, sino también en términos estrictamente
justamente de desarrollo económico para nuestro país. Pues le agradecemos, doctor Javier Oliva, por estos minutos que usted ha permitido que las audiencias compartan su punto de vista. Es muy amable y estaremos en contacto si lo permite. Muchas gracias a ustedes, al contrario, por la posibilidad de dirigirme al amplio auditorio de Radio Educación. Un saludo para ustedes y al equipo en cabina. Muchas gracias. Gracias. El doctor Javier Oliva, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de la UNAM.